abastecida con destino al uso y consumo humano. Ya, gracias. ¿Averiguaron algo de los laboratorios que me pueden certificar en Bolivia una óptima calidad de agua? No sé si está bien, ingeniera, pero a mí me salieron que habían las cooperativas, Laboratorio de Agua de Santa Cruz, Pasolá, Pasac, está Zaguapaz también, está Coscujebu, Paguas, Coplan, no sé si estaría bien eso. Ya, esas son cooperativas que me brindan el servicio de agua potable en las distintas UVs o distritos de Santa Cruz, porque Zaguapac no abarca a todo Santa Cruz, por eso hay Coplan, que sería el plan 3000, Copaguas, creo que es de la Villa, hay distintas, ¿no? Hay otra que es Ajuba. Entonces, ellas sí pueden tal vez tener su laboratorio. Cuando esas cooperativas hacen una perforación de una nueva fuente o un nuevo pozo, llevan la muestra, sacan una muestra del agua extraída y lo llevan a un análisis. Usualmente lo llevan a Utalab, que es el de la universidad, ¿cierto? No sé si le salió el laboratorio de la universidad. A mí me salió ese de la universidad. Lo llevan ahí y ahí les certifican los parámetros. Se la voy a mostrar la norma. La pudieron descargar, bueno, se puede ver la norma por Google, lo pueden descargar. De todas formas, si alguien no las pudo descargar, yo se las voy a pasar también, si no las pudieron encontrar. Esta es la norma boliviana 512, que habla prácticamente de la calidad del agua como un requisito para poder brindar ese servicio al usuario final o a la población. Ahí está en su introducción, el objeto de la norma. El objeto de esta norma me permite establecer valores aceptables máximos de los diferentes parámetros que me van a determinar una calidad de agua con la finalidad de uso y consumo humano. El campo de aplicación, que era lo que les preguntaba, se aplica para todas las aguas abastecidas con destino de uso y consumo humano. Quiere decir que si voy a hacer un proyecto del diseño de abastecimiento de agua potable y planta de tratamiento, planta de potabilización, entonces necesito que esté sí o sí incluido en el proyecto el tema de calidad de agua. O sea, sacar las muestras de las fuentes, y no solo de las fuentes, sino que tengo que sacar de las fuentes y si es que estoy haciendo una ampliación, tendría que sacar de las fuentes y de la parte final, ¿no? De la pila. Si estoy haciendo un diseño desde cero de las fuentes, ya para poder determinar qué tipo de materiales y minerales tiene el agua de la fuente, para poder determinar en qué valores está y de qué forma o qué procedimiento voy a utilizar para hacer la potabilización de esa agua. Entonces, esta norma la utilizo para esos proyectos. ¿Ya? Aquí están las referencias, que serían las otras dos normas. La 495, que es para las definiciones, la 96, que es para ver la parte de las muestras, ¿no? Algunas definiciones como agua potable, características microbiológicas y a qué se refería organoléptica. Ese es el término que les pedí que me averiguaran a qué se refiere con organolépticas.
¿O qué quiere decir? Ingeniero, ¿Alguien me averigua? Sí, sí, le escucho. está relacionado con los sentidos. Y bueno, cuando se trata de ver las características del agua, solo entran tres, que viene a ser la vista, el gusto y el olfato. Pero a eso se refiere el organoléptico. Ok, muchas gracias, exactamente, ¿no? Microbiológicas, en este caso, sería para determinar la presencia de las bacterias y los organismos nocivos de la salud. Organoléptica, como dijo su compañero, está relacionado a los sentidos, y en el caso del líquido de los ensayos en el agua sería el sabor, el color y el olor, en esos tres sentidos, ¿no? Gusto, vista y olfato. Luego tendríamos las características químicas, características físicas, en el caso de los químicos, para ver qué compuesto químico orgánico o inorgánico y en qué concentraciones se encuentra el líquido y que puedan causar efectos nocivos a la salud, ¿ya? Entonces, luego hay las características físicas, que incluye el color, la turbiedad, si está con sólidos, totales, disueltos, si hay presencia de algunos residuos, etc. Y bueno, características radioactivas, que también se tiene que determinar la presencia de estos elementos para saber qué procesos hacerle a este tipo de aguas. Luego tenemos las plaguicidas, porque no se olviden que en los cultivos se utilizan estas plaguicidas, luego pueden pasar a la tierra, eso puede infiltrarse y llegar a un acuífero, y el acuífero puede contener ciertos residuos. Entonces es muy importante, por más que nosotros veamos que el líquido, en este caso el agua de la quebrada, se vea clarita, está fría, se ve transparente, puede no tener olor, pero el sabor ya se siente muy distinto, entonces puede ser que tenga algunos metales que en algunas concentraciones superiores a las que nosotros podemos permitir, que a la larga, si nosotros consumimos esa agua sin saber su análisis o qué contiene, en qué parámetros, nos puede ser perjudicial a la salud, ¿no? Nos puede provocar cálculos en los riñones, en la vesícula, etcétera, pero básicamente en los riñones, o inclusive estar como intoxicándonos con algunos elementos químicos, o también algunas plaguicidas. En concentraciones pequeñas pueden tener, y que puede alterar nuestro metabolismo y nuestra salud. Entonces es muy importante, prácticamente esto se ve en las comunidades que no tienen un servicio de agua potable. Ellas consumen directamente de la quebrada o de la noria sin tener una seguridad de que están consumiendo un agua potable. ¿Okay? Luego tenemos dentro de la norma los valores máximos aceptables, que son de los parámetros que se necesitan de estos tipos de características que hemos visto, ¿no? Ahorita lo vamos a ver esto así. Quiero mostrarles qué es lo que habla en la norma, después vamos a ver específicamente cada término. Tenemos aquí los requisitos físicos y organolépticos: el color, cuánto debe ser, el sabor y olor, la turbiedad, los sólidos totales disueltos, los requisitos químicos, vean, aluminio, arsénico, tenemos que ver su pH, el amoníaco, antimonio, bario, boro, cadmio, calcio, cianuro o cloro residual, en qué límites está. Entonces es muy importante cuando vean proyectos de ampliación de agua potable, o de si quieren hacer uno desde cero, entonces hacer este análisis de los límites de agua. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Sacar pueden ir a la farmacia, conseguirse un frasco que esté esterilizado,
sacar la muestra de agua, llevarlo al laboratorio para que ellos puedan determinar. Necesito saber qué parámetros necesita usted saber para que le saquemos de esta muestra que usted nos está dando. Le pregunto, no, necesito saber las características microbiológicas, químicas, radioactivas. Entonces, ¿qué parámetros? Ustedes vienen a la norma, necesito saber el color, los requisitos, le nombran ustedes. Necesito saber los requisitos químicos que tiene esta muestra para yo determinar si está dentro de los valores aceptados, y si hay alguno que está por demás de los valores aceptados, entonces ya es por parte del ingeniero saber qué metodología realizar, o si evidentemente me va a servir esa fuente o no me va a servir esa fuente de agua. ¿Ya? Acá tenemos los compuestos orgánicos. En el caso de los plaguicidas totales o individuales, ahí aquí están sus notas. En el caso de la radioactividad, microbiológico, puede que tenga coliformes totales, o sea, que se haya mezclado con un pozo séptico en pequeñas cantidades, entonces puede que tenga coliformes totales. Puede que tenga microorganismos como la Escherichia coli, que es bastante perjudicial para la salud. Y así, ¿no? Aquí tenemos amebas y otro tipo de microorganismos que no deberían tener nuestra muestra de agua potable. Entonces acá tenemos los parámetros de control y el muestreo, ¿no? Como les decía, sacan su muestra y se van en base a todas estas tablitas. Eso es lo que me indica la norma NB 512, que es para me dar los requisitos que debe tener la muestra de agua para que sea agua potable. ¿Ya? Entonces, en base a esta norma, la trabajamos. Ahora. Hola, Billy, buenas noches. ¿Alguna consulta que les haya venido? Vamos a ver unos videitos más sobre el agua potable. ¿Ya? Este tema prácticamente es darles a conocer y que ustedes puedan comprender el objeto y que se pueda seguir la norma en cuestión de la calidad de agua. Práctica para esto sería que puedan ustedes, la verdad en la universidad no sé si cobran por hacer el estudio de agua. Sería interesante que puedan hacer un análisis, sacar una muestra y llevarlo al laboratorio para que saquen un análisis. Depende de los resultados, ya vayamos viendo en qué calidad está esa muestra que ustedes han sacado y ver qué solución le damos a cada muestra. ¿Les parece que podrían hacer eso para la siguiente semana? No sé si pueden sacar una muestra de cualquier lado, ¿no? Pueden irse, si tienen posibilidad de irse un poco más alejados, sacar muestras podemos comparar entre cooperativas qué tal está la calidad de agua de Sajuba, de Zahuapá, de Coplán. Podríamos hacer un tipo de práctica para este tema de esa forma. ¿Tendrían la posibilidad de hacerlo? Para que yo lo estructure, qué parámetros, qué cosas vamos a hacer y ya se los envíe, y para la siguiente semana podríamos debatir sobre qué resultados les lanzó el estudio y
de acuerdo a eso, ver qué solución le podemos dar. ¿Qué dicen? ¿Les parece? ¿Alguna consulta que hayan tenido en cuestión a este tema de la calidad de agua? ¿Se entiende, no? No sé. De todas formas, la siguiente semana, como les dije, con esa práctica vamos a tratar de ver las soluciones que les podemos dar a diferentes resultados. Porque lo que nos interesa es los resultados que se tenga de las diferentes muestras que ustedes van a hacer. No necesito que sean, pueden hacerlo en grupos, para que no tengamos una muestra por cada uno. Ahorita son 25, ¿no? ¿Su efectivo? Bueno, los 25 son los que están conectados. ¿Su efectivo cuántos son? Creo que lo creo que somos 27 en general. Ya, a ver, los dos hablaron al mismo tiempo. ¿27? ¿Me dijo? No estoy seguro, pero en la mayoría de los otros cursos somos 27, creo que varía. Ah, ok. Ya, en función de 25 y 27, entonces pueden hacer grupos de 4, serían 5 muestras, 5 por 4, 20. 6 muestras podrían ser. ¿Está bien? O sea, 6 grupos. Entonces, muestras de cualquier... Sí, de a 4. Porque es para sacar muestras, ¿no? Entonces, entre 4 se pueden dividir bien su función, ¿ya? Entonces, vean ustedes de dónde la sacan la muestra. Pero traten de no duplicar las muestras entre los grupos, ¿ya? Lo interesante es que sea de distintos lugares de la ciudad o inclusive alejada de la ciudad. Pueden sacar de una fuente, ya sea de una quebrada, de un río, de un lago, de una laguna, de donde quieran ustedes que sea una fuente o un pozo o una noria, no sé. Entonces, hay varios días. Uno puede estar averiguando en qué tiempo, no sé, les pueden averiguar en qué tiempo les dan los resultados los del laboratorio. También eso es importante para yo determinar cómo hacer la actividad. Si mañana me dicen en qué tiempo nos dan los resultados, entonces si da tiempo para la siguiente semana ya tener los resultados y poder debatir y hacer qué soluciones les podemos dar para cada uno de los resultados químicos que nos den del agua. Entonces, ver qué tratamiento se le puede hacer, ¿no? Para potabilizarla en función de esos requisitos. Lo principal es que saquen su muestra, la lleven al laboratorio, le indiquen los parámetros que ustedes quieren que tenga, que les analicen en el laboratorio con respecto a su muestra, esperan los resultados y con los resultados ya hacemos la segunda parte del trabajo. ¿Ok? Sería entre 4 entonces. Entonces ya vamos a tener una práctica.
Vamos a ver ahora un video que me habla de la calidad del agua. En este caso del Servicio de Agua de Guatemala. ¿Ya? Se entiende la calidad desde un punto de vista funcional, como la capacidad que tiene el agua para responder a los usos que se podrían obtener de ella. Desde el punto de vista ambiental, se define como aquellas condiciones que deben darse en el agua para que ésta mantenga un ecosistema equilibrado. El agua es la única sustancia que se encuentra sobre la Tierra en los 3 estados del componente mayoritario de los seres vivos en los que juega un papel fundamental. ¿Qué es el agua? El agua es una sustancia líquida sin olor, color ni sabor que se encuentra en la naturaleza en estado más o menos puro, formando ríos, lagos y mares. Ocupa las 3/4 partes del planeta Tierra y forma parte de los seres vivos. Está constituida por 2 partes de hidrógeno y una de oxígeno, H2O. El agua se puede encontrar en las siguientes formas: agua dulce, que es la que no contiene sal, como la de los ríos; agua mineral, procedente de un manantial que no tiene residuos orgánicos y contiene sales minerales disueltas; agua nieve, que es precipitación acuosa en forma de gotas finas de agua mezcladas con pequeños copos de nieve; agua salada, como la del mar; agua termal, de un manantial que brota caliente; aguas residuales o aguas negras. ¿Qué es la calidad del agua? Es una medida de la condición del agua en relación con los requisitos de una o más especies vivas o a cualquier necesidad humana o propósito. ¿Cuáles son las características organolépticas del agua? Un análisis organoléptico es una valoración cualitativa que se realiza sobre una muestra, principalmente de alimento o bebida, basada exclusivamente en la valoración de los sentidos, para determinar si un alimento es fresco o está en mal estado. En el caso del agua, consiste en la valoración del agua en base a su olor, sabor o turbidez. ¿Cuáles son las características físicas del agua? El agua pura es un líquido insípido, no tiene sabor; incoloro, no tiene color; e inodoro, no tiene olor. El agua que utilizamos normalmente suele tener disueltas otras sustancias, sobre todo sales minerales. ¿Cuáles son las características que determinan la calidad del agua? El agua potable es aquella adecuada para consumo humano y para todo uso doméstico habitual, incluida la higiene personal. Para que el agua sea potable, es decir, para que podamos consumirla, debe ser limpia, pulcra, inodora, insípida, sin partículas que la hagan turbia. Además, debe tener minerales tales como sodio, yodo, cloro en las cantidades adecuadas. Proceso de potabilización. Debido a la gran contaminación, el agua para consumo siempre debe estar tratada. Para ello, es necesario someterla a una serie de operaciones que pueden variar según se trate de aguas superficiales o subterráneas. En zonas urbanizadas, las aguas superficiales y dulces se tratan en plantas potabilizadoras o con sistemas de desinfección para luego ser enviadas a los domicilios a través de una red de tuberías que se denominan red de abastecimiento de agua. ¿Tiene valor económico el agua? Sí, el agua tiene un valor económico en sus diversos usos, ya que para la captación, potabilización, transporte, distribución y comercialización es un proceso que conlleva gastos en la compra de tubería, de artefactos, construcción de infraestructura y pago de mano de obra para la construcción, administración, operación y mantenimiento del sistema. ¿A qué se le llama agua apta para consumo humano? Es conocida también como agua potable, siendo aquella que por sus características organolépticas, físicas, químicas y bacteriológicas no representa un riesgo para la salud del consumidor y cumple con lo establecido en la presente norma. En Guatemala, ¿cómo se sabe si el agua es de calidad para el consumo humano? La norma Coguanor NTG 29001, agua para consumo humano, agua potable, tiene por objeto fijar los valores de las características que definen la calidad del agua potable. La contaminación del agua es uno de los mayores problemas que en la actualidad enfrenta la sociedad y es de los que más rápidamente necesita ser solucionado. La calidad del agua permite que las personas principalmente puedan ingerirla sin riesgo para su salud y bienestar. En Guatemala, por ley, los gestores urbanos y rurales
deben clorar como el método definido para la desinfección del agua. Los gestores del agua, sean estos urbanos o rurales, son los encargados de administrar agua de buena calidad para el consumo humano, pero se requiere de los usuarios el compromiso de sus obligaciones administrativas y la correcta gestión doméstica del agua. A nivel país, es necesario la creación de una ley de agua, debido al desorden que existe en este preciado recurso, por lo que a nivel de gobiernos locales es necesario la presión hacia el gobierno central en solicitar la unificación de diferentes normativas para definir la protección de la sobreexplotación y contaminación del recurso hídrico. Entonces, como pueden observar, el tema de la potabilización del agua no es solo un problema que tiene Bolivia, sino también en otras partes de Sudamérica, ¿ya? No difiere para nada en cuanto a los conceptos generales que, como pudieron observar en el video, ya habíamos explicado anteriormente, ¿no? Las características organolépticas, físicas, químicas y bacteriológicas que tiene o que debe tener el agua para que sea considerada agua potable, y los procesos que se realizan para poder determinar esa calidad de agua. Tampoco difiere de dónde se debe obtener las muestras para definir la calidad del agua, que pueden ser en las fuentes. Ya vieron ustedes las distintas fuentes, tanto superficiales o subterráneas. O puede ser también para poder determinar qué calidad de agua nos está otorgando nuestra cooperativa. Y de esa forma poder exigir que se nos entregue un agua de calidad, ¿no? Porque estamos pagando no por el agua, sino por el servicio que nos están brindando, por el concepto de las tuberías que están colocando, el proceso de cloración, en el caso de la desinfección, que también aquí en Bolivia se lo hace, ¿no? La cloración. Estamos pagando por todo ese proceso de potabilización para que nos entreguen un agua de calidad. ¿Y qué tal que no esté cumpliendo los requisitos que indica la norma? Entonces tenemos un aval para poder exigir a la cooperativa y a los gobiernos, a las gestoras del agua, para que les den su sanción y puedan darnos un agua de calidad. Entonces eso parte también como sociedad y como ingenieros para poder ver cuál es el problema en esa cooperativa del por qué no nos está dando un agua de calidad. Puede ser que la tubería ya esté muy vieja, ya esté disolviendo algunos metales, algunas partículas, o la fuente, no, en algún trayecto de ese proceso de potabilización y de distribución de agua que nos brindan, hay algo que está afectando, y por eso es que no está bien el agua potable, ¿no? Inclusive tal vez la cloración la hacen manual, como ha habido casos en algunas comunidades de algunas provincias. La cloración la hacen manual y no les están echando la correcta cantidad de cloro, por lo tanto sale con mucho cloro al finalizar, ¿no? Al usuario final. Y eso conlleva a, nuevamente decirles, a problemas en la salud a los usuarios. En otras partes del mundo ya más desarrollados pueden meter demanda en el caso de no poder otorgar un servicio adecuado, ¿no? Porque si se confirma que por esas aguas uno pudo obtener algún tipo de enfermedad, entonces algo está pasando y el Estado tendría que, o la empresa tendría que otorgarle a la persona un seguro, ¿no? Entonces no es chiste, es algo serio que se debe tomar en cuenta en cuanto a la calidad de agua. ¿Alguna consulta? ¿Algo que puedan opinar? Aquí también hay gestoras, ¿no? Encargadas, y
hace un tiempo atrás se hizo hasta una guerra del agua que provocó cuáles fueron las causas de esa guerra del agua y qué beneficios nos trajo al final o qué resultados pudimos obtener de esa manifestación. ¿Alguien puede opinar al respecto? Fue el año 2000, así que por historia tal vez han debido conocer, ¿no? Porque recién estarían naciendo. Por lo menos por historia han tenido que saber qué pasó en ese entonces, ¿no? Ese problema se suscitó en Cochabamba y fue a partir de la privatización del abastecimiento de agua potable, ¿no? Que aumentaban la tarifa y, bueno, no era supuestamente había un monopolio en el caso de los recursos hídricos y por eso a partir de ahí se generaron las gestoras, las EPSA, entonces que ya se podía ver, se podía tener agua, o sea, una coordinadora del agua y podíamos tener ya no privatizadas el tema de la distribución de agua, sino que podían ser públicas. Eso. Por lo menos en colegio avanzaron sobre esa guerra. ¿Será que la ley de agua que tuvimos fue antes de esa guerra del agua o después? Si no me equivoco, creo que esa guerra fue antes. Antes de la ley. Ya. Como ley de agua potable en cuanto a requisitos, sí, creo que teníamos antes. Lo que me permitió, como les indicaba, la guerra del agua realizada en Cochabamba, fue una ley de prestación y utilización de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. De ahí, de esa guerra, como les dije, nació la parte de las EPSA, que otorgaba a las EPSAs el derecho a prestar los servicios de agua potable y alcantarillado. Por eso es que ahora existe esa entidad que me puede prestar servicio de agua potable y usualmente las vemos las EPSAs en las pequeñas provincias, comunidades, etcétera, ¿no? La EPSA es una entidad prestadora de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario. Entonces, a partir de esa guerra del agua nacieron las EPSAs, que ahora se denominan. Entonces, hay cooperativas privadas y EPSAs. Y ahí ya se le tomó más en serio a la parte de la calidad del agua, ¿no? Que deberían tener y pagar un precio justo por el servicio, ¿no? Es un poquito de historia. Vamos a ver otro videito que también me habla de calidad del agua. En este caso de Colombia, de Bogotá. Vamos a ver en qué difiere.
Hace rato vimos de Guatemala, ¿no? Doña Prevención, imagínese que el fin de semana pasado vinieron los de la Secretaría de Salud a tomar una muestra de agua para saber si era apta para consumo humano. ¿Y cómo le fue con los resultados? Pues la verdad sorprendida, porque al parecer no es potable. Según los resultados, tiene esos bichitos que uno no puede ver con el ojo humano. Está algo turbia y una cosa hay del pH. Doña Socorro, recuerde que podemos tener dos tipos de agua. Cruda, la cual encontramos en la quebrada y que por ende puede estar contaminada. Y el agua potable, que es la que tratamos y desinfectamos en las estructuras de nuestro acueducto. Por eso es tan importante la función que cumplimos, pues no solo distribuimos el agua, sino que también aportamos a la salud y a la calidad de vida de nuestros vecinos. Para ello, nuestros acueductos cuentan con la planta de tratamiento y sistemas de dosificación de cloro. Ah, sí, a nosotros el año pasado nos instalaron eso, pero la verdad ni las utilizamos, pues no sabemos cómo funcionan. Su merced, como hoy viene la ingeniera auxilio del acueducto de Bogotá, aprovechemos y le preguntamos. Buenos días, doña Prevención. ¿Cómo ha estado? Bien, ingeniera. Me alegra que haya llegado. La estábamos esperando. Le presento a mi comadre Socorro. Ella está angustiada porque los resultados del IRCA le salieron algo mal. ¿Y su merced sabe qué es el IRCA? Pues más o menos, mejor si me lo explica. El IRCA es el índice de riesgo de la calidad del agua potable. Su puntuación va de 0 a 100, siendo 0 el agua apta para consumo humano y 100 el agua inviable sanitariamente. Para poder calcular este resultado se evalúan varios parámetros, por ejemplo, la turbiedad, es decir, el grado de transparencia del agua, el pH que debe estar entre 6.5 y 9.0 y los microorganismos que no deben estar presentes, como son los coliformes que nos pueden enfermar. Pero ingeniera, entonces, ¿cómo hacemos para que el IRCA mejore? Para la potabilización del agua existen diferentes técnicas, como son la ebullición por calor, la ozonificación, la luz ultravioleta y cloración. Esta última es la más utilizada por sus bajos costos y además deja un efecto extendido por si se llega a infiltrar algún contaminante en la tubería. ¿Pero el cloro no es malo para la salud? No necesariamente. Si se emplea la dosis adecuada, que va desde 0.3 a 2.0 miligramos por litro. Según la resolución 2115-2007, estaría bien. Y si mi tanque tiene una capacidad de 600 metros cúbicos aproximadamente, ¿cuánto cloro debe aplicar mi fontanero? Doña Socorro, la aplicación de cloro no depende únicamente de la cantidad de agua, también de la cantidad de materia orgánica presente y otros elementos. Entonces, para saber el porcentaje de cloro que debemos aplicar, hagamos la siguiente prueba. Vamos a listar los siguientes materiales: 5 recipientes con capacidad de 1 litro de agua cada uno, una jeringa sin aguja de 10 mililitros, un balde con medidas, un cronómetro, un cuaderno y un esfero. Adicionalmente requerimos un equipo llamado clorímetro, que como su nombre lo indica, nos permite medir la cantidad de cloro residual. Lo primero es preparar una solución de cloro al 1%. Para ello disolvemos 8 centímetros cúbicos de cloro en 1 litro de agua. Luego, de nuestro tanque de almacenamiento, llenamos las 4 jarras con agua y con ayuda de un marcador escribimos una letra diferente en cada una de ellas para diferenciarlas. Posteriormente, en cada una de ellas aplicamos diferentes cantidades de la solución de cloro que previamente hemos preparado. Así, muestra A, 1 centímetro cúbico, muestra B, 1.5 centímetros cúbicos, muestra C, 2 centímetros cúbicos y muestra D, 2.5 centímetros cúbicos. Luego de 1 hora, se procederá a verificar la cantidad de cloro residual presente en las muestras, de forma ágil con el uso del clorímetro y su respectivo reactivo. Anotamos los valores que nos arroje para cada una de las muestras e identificamos cuáles cumplen con los valores definidos en la resolución 2115 de 2007.
es decir, entre 0.3 a 2 miligramos por litro. Así es, pero como el cloro se disuelve, lo más aconsejable es que en el tanque de almacenamiento la cantidad de cloro debe estar cercano al máximo permitido, es decir, 2 miligramos por litro. Ahora sí, dependiendo de la muestra seleccionada como óptima, el tercer paso es calcular cuánto cloro debería aplicarse a la cantidad de agua que entra al tanque. Por ejemplo, si para 1 litro de agua se necesitan 2 centímetros cúbicos de solución, debemos conocer el caudal de entrada al tanque de almacenamiento. Teniendo el balde vacío y el cronómetro en mano, el fontanero pondrá el balde a llenar. Al mismo tiempo, otra persona accionará el cronómetro, se deja llenar el balde hasta la medida intermedia señalada en su interior, se retira, se para el cronómetro y ahí tendremos el caudal. Es decir, cuánta agua entra en un periodo de tiempo determinado. Ejemplo, 6 litros en 1.5 minutos. Se hace el siguiente análisis y operación matemática. Si dividimos esos 6 litros en 1.5 minutos, obtendremos el caudal, que sería en este caso 4 litros por minuto. Si para 1 litro de muestra se requiere 2 centímetros de solución, entonces multiplicamos el caudal por la cantidad de centímetros cúbicos por litro. Es decir, para este ejemplo, 4 litros por minuto por 2 centímetros cúbicos, y esto nos dará el requerimiento de goteo, que para el ejemplo serán de 8 centímetros cúbicos por minuto. Como aproximadamente 20 gotas son 1 mililitro o 1 centímetro cúbico de solución, para este ejemplo puntual, se necesitará programar un goteo de 8 centímetros cúbicos por 20 gotas, igual 16 gotas por minuto. Esto se puede hacer con una bomba de dosificación, teniendo en un garrafón el cloro disuelto al 1%, como ya se explicó, o por venocrisis. Como quinto paso, verificamos que la dosis sea la correcta. Debemos esperar 1 hora más. Después de programar el goteo, nos dirigimos a la casa más cercana del tanque de almacenamiento y tomamos una muestra allí con nuestro clorímetro para establecer que el valor de cloro residual continúe entre los valores permitidos. Luego nos dirigimos a la casa más distante del acueducto y volvemos a hacer una tercera muestra. Quiere decir que debemos garantizar que la presencia de cloro se encuentre en toda la red del acueducto, cumpliendo con los parámetros definidos por la resolución. Así es, doña Socorro. Ingeniera, muchas gracias por la explicación. Con ayuda del fontanero repetiremos el ejercicio. Y si algo no funciona, la estaremos molestando de nuevo. Claro que sí, doña Socorro. Usted sabe que los funcionarios de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá estamos prestos para apoyar a los acueductos comunitarios. Como ven, ahí nos explicó un poco el proceso de muestreo que pueden hacer de forma manual o de cómo se debería hacer una cloración cuando no se tienen los suficientes recursos, ¿no? Una muestra de una comunidad. ¿Alguna consulta? ¿Queda un poco claro el tema de los parámetros en cuestión de agua potable o de la calidad de agua? Aquí ven algunas. A ver.
Y que hay, ¿no? Copagua, Copapi, Coplan, Cosajo, Cosal, Cosep, Cosimbo, Cosmol, Cospail, Cospul, este igual es de Santa Cruz. Que hay el Lapas, EPSA, Cobija, esa ya es una EPSA, Quebracho, Sabapac, San Juan, Semapa, todas las que participaron en el compendio para la normativa. Este ya sería el reglamento de la norma. Ya, en el reglamento se incluyen algunas, como un anexo, incluyen varias otros aspectos a tomar en cuenta, ¿no? Por ejemplo, laboratorio acreditado, media temporal, la muestra de agua, el muestreo, los parámetros, planta, uso obligatorio del reglamento, calidad de los servicios, de acuerdo a la ley de prestación de servicios, que es lo que salió de la guerra del agua. Las EPSAs están obligadas a garantizar la calidad de los servicios que brindan. Entonces podría yo ver, ¿no? Sacar una muestra de la calidad que me está otorgando a EPSA y se podría reclamar. Control de la calidad del agua. Obligaciones con respecto a la limpieza, la regulación, supervisión, fiscalización, vigilancia, la construcción, diseño y calidad de las tuberías, la protección de las fuentes de agua. ¿Cuáles son las encargadas, ¿no? Por ejemplo, el CD es encargada de vigilar la calidad del agua suministrada por las EPSA. Ellos deberían certificar que se está cumpliendo con la calidad de esa empresa. Y los otros parámetros, ¿no? Y fíjense que los valores de pH, como el video, no varían. Ni en Guatemala ni en Colombia son los mismos, ¿no? Valor de 6.5 a 9. Acá la turbiedad, los cloros libres residual, que es lo que enseñó a medir en el video, es de 0.2 a 1.5 miligramos por litro. Tenemos los coliformes y la Escherichia coli. Parámetros de control básico, entonces podrían indicarle al laboratorio, necesito saber los parámetros básicos de control básico de esta muestra para poder determinar si es potable o no. Entonces, es como un resumen de lo que habíamos visto en la norma, ¿no? Físico, químico, inorgánico, microbiológico. Complementario sería lo inorgánico, las bacterias, los parásitos y todo lo. Y de control especial, también tenemos químicos inorgánicos, plaguicidas, en el caso de que esté cerca de un cultivo, hidrocarburos totales, en caso de que esté cerca de un pozo, radioactivos y químicos orgánicos como estos de acá, fenol, cloruro de vinilo, etc. Y acá, bueno, podemos ver los métodos analíticos de referencia, que es lo que vamos a hacer de acuerdo a sus muestras. Confiabilidad de los resultados. Suministro de agua por cisterna, por ejemplo, tengo entendido que en Trinidad se suministra el agua potable por cisterna, o el agua para los usuarios por cisterna. No tienen un sistema de agua potable.
como lo tenemos nosotros aquí en la ciudad. Entonces, en cada parte del país es bien distinto, ¿no? Aquí me indica los parámetros que debo utilizar para el muestreo, número mínimo de muestras en la red, que es decir, en las tuberías, y número mínimo de puntos de muestreo, de ubicación de los puntos, la toma de las muestras, características de los puntos de muestreo. O sea, ya les explica un poco más lo que es técnicamente lo que debe seguir para poder realizar su muestreo. En el caso de la selección de fuente de agua en proyectos de preinversión, procedimiento del muestreo en fuente. Esas son las excepciones, restricciones, los anexos, planillas de registro de información, control del agua. Esto es para ver los puntos de muestreo, depende de dónde han sacado los puntos. Es la tabla resumen del control de agua, algo así les van a entregar en el laboratorio. Y aquí un ejemplo de la aplicación del reglamento. ¿Ya? Entonces, vamos a hacer esto en la siguiente clase. ¿Ok? Esto es para determinar cuántas muestras tendría que hacer. Como ustedes ya van a hacer una muestra, vamos a ver los parámetros de control en las distintas muestras que ustedes han hecho o van a sacar para poder ver qué hacer o en qué calidad está esa agua y ver qué solución le damos si es que se encuentran parámetros no adecuados. ¿Ok? Se las voy a pasar este documento. ¿Alguna consulta? Y ¿nos puede explicar un poquito mejor más o menos qué hay que hacer entonces con la práctica? Sacamos una muestra y ¿a qué laboratorio lo llevamos o cómo era? Sí, son 5 grupos de 4, ¿no? A ver, son 6 grupos de 4. En caso que va a sobrar 3 si fueran 27. Ya, 6 grupos de 4 serían 6 muestras. Cada grupo saca una muestra, la lleva al laboratorio, que esperan los resultados y en la siguiente clase presentan sus resultados y vamos a ver qué calidad de agua tiene cada una de las muestras y qué resolución le podemos dar. Qué tipo de, cuánta cloración le podemos dar si es que no fueran tratadas esas aguas, ¿no? Mejor si no es de una cooperativa, pero si en caso no pudiera, podemos ver en qué calidad de agua nos está dando las cooperativas, ¿no? Eso se los dejo a su criterio, no les estoy diciendo que me saquen de sí o sí de un lado específico, no, que pueden variar, pueden hacer la mitad que sean de las cooperativas y la mitad que sean de una fuente superficial que no esté tratada para ver la diferencia. ¿Ok? Lo llevan al laboratorio de la universidad. Creo que ahí no les van a cobrar. Tal vez les dicen que es para una tarea. No les digan que es para una cooperativa. No, díganle que son estudiantes, son para una tarea. Entonces, y necesito saber los parámetros esenciales para poder determinar la calidad de agua. ¿Ok?
en caso les cobren o algo, vayan, averigüen. Me indican si es mucho o no para ver qué hacer. Y si tenemos que pedir algún permiso, algo a alguien presentarse. ¿Para? Para el laboratorio. No necesitan permiso. De todas formas, o sea, cualquier persona puede ir con su muestra y pedir un análisis de esa muestra. No necesitan permiso, pero tiene un costo. Entonces, para que no les cueste mucho, no, la verdad no desconozco cuánto es el costo, pero preveyendo de que para que no les cueste mucho, podríamos hacer un tipo carta, o si no, ustedes presentar su carnet de estudiante, decirles que son estudiantes y que es para un trabajo de una materia. Por eso le digo que vayan al laboratorio de la universidad de la Gabriel René Moreno. Y por eso lo estoy haciendo en grupo. En grupos de 4, 6 muestras, ¿no? Entonces, 3 muestras pueden sacar de la cooperativa y 3 muestras pueden sacar o sea, 3 grupos de fuentes superficiales. Entonces, ver qué resultados sale y analizar los resultados. Que ustedes puedan sacar las muestras. ¿No? Se compran, y hasta no es necesario si quieren comprar de la farmacia el frasco. Pueden hacerlo en una botellita que esté bien lavada, una botella de agua bien lavada, bien, que esté bien seca por dentro, y ahí con esa botellita sacar su muestra. Necesitan una botella de 1 litro o medio litro máximo. Tampoco necesitan mucho. Inclusive para los negocios que brindan la agua en sifón, para poner el agua y saber qué tipo de tratamiento hacer para que sea así el agua en sifón. Igual se le hace un tratamiento y se manda una muestra al laboratorio para determinar las características que tiene y poder ver qué tipo de tratamiento hacer. A veces se le hace ozonización inversa, osmosis inversa, porque no necesita ya mucho, ¿no? Sino más filtrada, agua más filtrada. ¿Quedó claro esa parte o alguna consulta sobre eso? Pregunten, porque después por ahí me olvido contestar mi WhatsApp. Ingeniera, ¿y solamente traemos los resultados que salieron del laboratorio o tenemos que hacer un informe? No, solo los resultados. Después de lo que vayamos a ver en la clase de la siguiente semana, recién van a hacer su informe para la presentación. Perdón que le vuelvo a preguntar, esto es en la universidad, en la EMI, ¿no? El laboratorio, en la Gabriel René Moreno, creo que ahí hacen los análisis. No sé si en la EMI harán un análisis de las características. ¿Perdón? El laboratorio, ¿dónde estaría o dónde preguntar dónde estaría el laboratorio? Que yo la verdad perdidando. Ya, a ver, específicamente sobre en qué parte está,
Si no me equivoco, está en la facultad que queda sobre el segundo anillo a mano izquierda, en la facultad técnica, donde están todas las áreas de ingeniería. Ahí, creo que ahí está el laboratorio. Les voy a sacar la información correcta en qué punto está el laboratorio de la Gabriel y se los envío eso así por WhatsApp para que no se pierdan, ¿ok? ¿Alguna consultita más? Entonces, si no tuviera ninguna consulta más, bueno, vamos a quedar por hoy en esta clase. La siguiente vamos a ver sus resultados y vemos y analizamos la calidad de agua de sus muestras. Les voy a enviar la ubicación del laboratorio de la Universidad de la Gabriel para que puedan ir. Si tuvieran la posibilidad de ir a otro laboratorio, pueden ir. Eso tampoco les estoy diciendo que sí o sí vayan a la de la Gabriel. Pero pienso que ahí no les van a cobrar mucho. Entonces, chicos, nos vemos en la siguiente clase, siguiente semana. Espero sus resultados.
Inge, no se olvide subir la diapositiva, por favor. Sí, está bien, gracias. La voy a subir de la anterior clase y los documentos también de PDF. Está bien, ingeniera, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego, gracias. Hasta luego, ingeniera. Hasta luego, Fabio. Buenas noches, descansen. Hasta luego, Inge. Hasta luego, buenas noches.